inferiores. O sea, son como la misma historia pero contada desde dos puntos de vista, que es lo que está coloreado en este muñeco. Por un lado, la persona vio un estímulo que debería desencadenarnos miedos, y así aquí estamos todos y nos sueltan una serpiente venenosa, ¿cierto? Por un lado, la teoría de Cannon y Barr dice: mi corteza cerebral reconoce que estoy enfrente de una cosa peligrosa y me da miedo. Como me da miedo, tengo un cambio fisiológico asociado al miedo. Por otro lado, en la teoría de James y Lange, uno recibe el estímulo, ese estímulo es procesado por estructuras subcorticales, esas estructuras subcorticales van a desencadenar respuestas autonómicas y finalmente mi corteza cerebral percibe las respuestas autonómicas y las clasifica como una emoción, ¿cierto? Lo más probable es que en realidad nuestras emociones sean una combinación de los dos sistemas, que nuestra corteza cerebral va a analizar fenómenos del medio ambiente, estímulos del medio ambiente, y esos estímulos pueden generar, de acuerdo a los recuerdos que tenemos, una respuesta emocional, y esa respuesta emocional desencadene una respuesta autonómica. Pero también las respuestas autonómicas van a modular la respuesta, la sensación o la percepción de la emoción. Obvio, están esos sujetos que tienen lesiones medulares que no perciben nada y a pesar de todo tienen respuestas emocionales. Conclusión: la estructura o el órgano más importante en para las emociones es la corteza cerebral. Si no tenemos una corteza cerebral en buen estado, así tengamos el resto del cuerpo funcionando, no podríamos percibir adecuadamente las emociones. Digamos que eso es de lo que realmente vamos a hablar. Nosotros de todos modos tenemos emociones inconscientes, o sea, no todas las emociones nosotros somos capaces de describirlas y verbalizarlos todo el tiempo. Hay algunos fenómenos que tienen que ver con la modulación del sistema somatosensorial. Y eso tiene mucho que ver, nuevamente encontramos un núcleo que ya habíamos visto el viernes, que es la amígdala cerebral. O sea, la amígdala cerebral, que es un ganglio basal, no es una corteza, sino es un ganglio basal, como que recibe información de los estímulos que le llegan a la corteza, pero también de los que vienen del medio ambiente, pero también analiza la información somatosensorial de nuestro organismo, y como que la combinación de esas dos informaciones desencadena o no respuestas en la amígdala, y eso al final es una emoción. O sea, como que estamos encontrando que hay algunos sitios de la corteza cerebral y del sistema ganglio basal que son fundamentales para el control de las emociones. Ustedes van a oír, van a oír a muchos de sus profesores hablar y de unas cosas que son el sistema límbico, la corteza límbica, el lóbulo límbico. Hay un montón de palabras, y digamos que una cosa que sí vale la pena, a mí yo sufro cuando la gente habla mal, sufro, o sea, eso si a mí alguien me dice Tapsi, a no ser de que se hablando de la aplicación, lo quiero matar, ¿sí me entienden? O no sé, que alguien esté excitado, eso no pasa, ¿sí? Pero no solamente me preocupa eso, y se los digo en serio, creo que yo nunca les había hablado que yo sufro como profesor si un estudiante dice, esa es una mala excepción. ¡No! Pero digamos que a lo que voy es que, digamos, en medicina utilizamos un montón de términos, y muchas veces ustedes que ven, digamos, como desde la perspectiva histórica cómo se construyen los conceptos, hay algunos conceptos que son antiguos que se han ido deformando. O sea, no siempre el pensamiento médico es así boyante, brillante, que va hacia la mejoría, sino que a veces algunos conceptos quedan mal interpretados y se generan errores como frecuentes. Entonces, digamos que de las cosas que tenemos que aclarar es en realidad qué es ese cuento del sistema límbico. Hace muchos años, finales del siglo XIX, Broca, el mismo que describió la afasia de Broca y la zona de Broca, reconoció que habían unas zonas de la corteza cerebral
que tenían unas características histológicas y unas conexiones entre esos sistemas, y él dijo, esto debe estar conectado. Y esos sitios que tenían unas características histológicas, y es que eran cortezas de 3 láminas, y además tenían una sustancia blanca que conectaba a esas diferentes zonas, él lo llamó el lóbulo límbico, y en honor a Broca se le llama el lóbulo límbico de Broca. El lóbulo límbico de Broca incluye el cíngulo. Ustedes saben que, miren que el cíngulo vuelve y sale, o sea, el cíngulo es una corteza súper importante en el control de las emociones, y la corteza mesial del lóbulo temporal, o sea, toda la cara medial del lóbulo temporal y el cíngulo son cortezas de 3 láminas, y adicionalmente eso coincide como con el diencéfalo, o sea, todas esas estructuras quedan conectadas con el diencéfalo. Entonces miren ustedes acá, tenemos el cuerpo calloso, ¡ay! Buenísimo, pero no lo puedo borrar. ¿Cómo hago? ¡Dante! ¡Dante, sálveme, mano! ¿Cómo lo borro? Gracias, mano. Ya sé quién sabe manejar esto perfectamente. De lejos, vamos a hacer un poquito. ¿Y esto cómo funciona? Estoy sorprendido. Bueno, miren ustedes acá. Tenemos el cíngulo, que es lo que estaría encima del cuerpo calloso. Luego debajo del cuerpo calloso ya están las estructuras del diencéfalo, o sea, el tálamo, básicamente ahí el grande es el tálamo. Y luego si se van allá abajo, ustedes ven que está como dibujado en la profundidad, pero eso también incluye las estructuras superficiales, el giro parahipocampal. O sea, ya estas son estructuras que ya sabemos por su nombre. Y Broca dijo, en 1878 dijo, le vamos a llamar a esto al lóbulo límbico, límbico porque limita con las demás estructuras que están en contacto con el cerebro, es decir, el diencéfalo, y .com. Él no dijo nada más. O sea, si uno dice lóbulo límbico, uno en realidad solamente debería referirse a estructuras descritas por Broca que se encuentran en el límite de la corteza cerebral, el cíngulo y el hipocampo. Él no dijo nada más. Aquí lo vemos un poco mejor. En Gray, digamos, ustedes saben que a mí me fascina este libro, y en Gray nos cuentan que en realidad el lóbulo límbico va más allá de lo que les acabo de decir. O sea, incluía el cíngulo, tanto el cíngulo anterior como el cíngulo posterior, la corteza parahipocampal, que es lo que estamos viendo ahí, pero también por sus características histológicas y por su ubicación se incluyen todas las cortezas olfatorias. O sea, el sistema olfatorio es un sistema diferente al resto de los sistemas, porque todos los demás sistemas tienen que pasar por el tálamo para proyectar a las cortezas, ¿cierto? O sea, el sistema somatosensorial pasa primero por tálamo para luego a la corteza. El sistema visual tiene que pasar por el tálamo para llegar a la corteza. Lo mismo con la audición y lo mismo con el gusto o el dolor. Los sistemas olfatorios no tienen que pasar por el tálamo, sino que desde el bulbo olfatorio, que ahí estaría coloreado, aquí, bueno, aquí ya no tengo que rayar nada, aquí tendríamos el bulbo olfatorio que está conectado con eso y proyecta a unas zonas de la corteza que incluye la corteza piriforme, la corteza entorrinal y la sustancia perforada anterior, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, en realidad, cuando ustedes les digan lóbulo límbico, lo que le dicen a uno del lóbulo límbico son solamente unas zonas de la corteza cerebral que se encuentran en el borde o en el límite de la corteza cerebral contrandiense. Esto pegó, la verdad es que esto pegó, mucha gente empezó a darse cuenta que de alguna forma esas características histológicas entre esas entre esas zonas de la corteza y el sistema de conexión debía ser importante. Y Papez, en la década de los 20, comenzó a estudiar animales que les daba rabia o inoculaba rabia a modelos animales y luego analizaba las zonas del cerebro que se morían en presencia del virus. El virus de la rabia es un virus neurotrófico, utiliza el sistema de la sinapsis para moverse, o sea,
esas proteínas que tienen que ver con la liberación y la recaptura y los receptores de los neurotransmisores, son vías que utiliza el virus de la rabia para colonizar diferentes neuronas. O sea, cuando a uno lo muerde un animal con rabia, el virus entra por los nervios sensitivos y luego esa neurona sensitiva infecta a otra neurona y luego esa infecta a otra neurona y así sucesivamente. Pero el virus de la rabia específicamente tiene un trofismo por algunas zonas y pareciera ser que la lesión de esas zonas explica el cuadro clínico del animal, que es una violencia exagerada, una incapacidad para reconocer objetos y una incapacidad para ingerir alimentos, ¿no? Ese es como el gran problema de la rabia. Y cuando Papez se puso a revisar, encontró que habían unos sitios específicos en los que se morían por la presencia del virus de la rabia, que incluía el hipotálamo. O sea, cuando hay infección por rabia, uno de los sitios que más sufre es el hipotálamo. Y pues ya habíamos visto que el hipotálamo es un sitio muy importante donde se da como la integración entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y pareciera ser, más adelante vamos a ver, el hipotálamo es un sitio muy importante para el control de las emociones. También Papez reconoció que había daños en el cíngulo, en el hipocampo y en el fornix. El fornix es un tracto de sustancia blanca que conecta el hipocampo con los cuerpos mamilares que hacen del hipotálamo. Y hay unas proyecciones del hipotálamo con el cíngulo. Entonces todas esas estructuras empiezan a conectarse. El hipotálamo además controla la actividad de la corteza del cíngulo a través de los núcleos anteriores del tálamo. O sea, así como habíamos visto, por ejemplo, que la información sensitiva tiene que pasar por el tálamo, o que la información motriz debe pasar por el tálamo, tanto por la vía directa como por la indirecta, como por la hiperdirecta, pues la información emocional también como que tiene que pasar por el tálamo para alcanzar las cortezas, especialmente la corteza del cíngulo. Y el núcleo que conecta el hipotálamo con el cíngulo es el núcleo anterior del tálamo. Y Papez dijo, mire, yo veo en estos animales que hay unas lesiones en estos sitios, cíngulo, hipotálamo, hipocampo, fornix, básicamente, y él dijo, esto debe tener que ver con la alteración emocional en los animales con rabia, y a eso lo llamaron el circuito de Papez. Apréndanselo porque el miércoles hay una pregunta de esto. Entonces ya saben una MRS. No, PSM, PSM, ya tienen una PSM ahí. Bien, bueno, entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que el circuito de Papez integra diferentes zonas de la corteza, de esas cortezas que hacen parte del sistema límbico, con otras zonas. Entonces cuando a uno le hablan de la corteza de Papez, le dicen que es un sistema que conecta el hipotálamo con el núcleo anterior del tálamo y con la corteza del cíngulo. El cíngulo proyecta a otras cortezas ya hacia zonas de la neocorteza, especialmente las cortezas de asociación parietal y las cortezas de asociación prefrontal. Pero adicionalmente el cíngulo también envía proyecciones hacia el hipocampo como ese gran sistema de memoria, y el hipocampo proyecta también, utilizando las fibras del fornix, hacia el hipotálamo. Entonces se forma como un haz que controla la expresión emocional, pareciera ser. Y la primera persona que dijo eso fue Papez, que esas zonas de la corteza que había descrito Broca, más lo que él había reconocido que se dañaba en presencia de infección por el virus de la rabia, eso debía ser muy importante en el control de las emociones. Luego Paul MacLean, que era un psicólogo de la Universidad de Harvard, juntó esos dos trabajos, primero como las descripciones anatómicas hechas por Broca y luego las descripciones funcionales que hizo Papez, y lo juntó en un concepto que se llama el sistema límbico. Entonces en realidad cuando a uno habla de sistema límbico, uno en realidad quiere decir que hay unas zonas de corteza, el cíngulo y el hipocampo, que están conectadas con otras estructuras subcorticales, el circuito de Papez, y que pareciera ser que eso explica o es la base anatómica de las emociones.
y que dependiendo de la evolución del animal, ¿cierto? Hay algunos animales que tienen más neocórtex, otros tienen menos neocórtex. Dependiendo de la evolución y del área de neocórtex en esa corteza cerebral, eran más o menos complejas las emociones. Y pues sí, seguramente un ratón no sufre por perder un examen. O sea, no tienen que pasar por ese problema, porque digamos como que la cultura de los ratones no le incluye cosas tan complejas como un examen. Nosotros, que tenemos un sistema cultural tan complejo, pues nuestras emociones deben estar inmersas en esa complejidad, y eso pareciera ser que explica lo complejas que son las emociones humanas. Otra gente se puso a averiguar, y digamos en neurociencia se utiliza un paradigma muy comúnmente. Tengo un ojo y veo, me quitan el ojo, ya no veo en ese lado del mundo. Conclusión, con ese ojo veo un lado del mundo, ¿cierto? Eso es una forma de pensar en eso. O ustedes cuando ven ratones knockout o knock-in, ¿cierto? O sea, tengo un ratón al cual le quité un gen y ese ratón perdió una función. Conclusión, esa función era tarea de este gen. Entonces, en neurociencia se pueden lesionar diferentes zonas del sistema nervioso y luego hacer un estudio del comportamiento en el modelo animal, o ya no o personas que tengan algún trauma o algún ataque cerebrovascular o un tumor o una cirugía que haya hecho necesario quitarle alguna parte del cerebro y luego ver cómo cambia ese sujeto. Entonces, Kluwer y Busey, que son unos neurocientíficos también de principios del siglo XX, comenzaron a hacer resecciones del lóbulo temporal. Empezaron a hacer de diferentes zonas del lóbulo temporal, y cuando empezaron a hacer las resecciones del polo temporal, reconocieron un cambio súper grande en la conducta de los animales. Esos cambios incluían que aunque el animal veía bien, o sea, el animal no tenía un trastorno visual, tenía un trastorno en el reconocimiento de los objetos, y para poder reconocer los objetos se los tenía que meter a la boca, ¿cierto? O sea, y digamos, si ustedes buscan ahí el síndrome de Kluwer y Busey, como que muestra, por ejemplo, que los animales no sabían si los objetos que se les presentaban eran alimenticios o no, o si era comida o no. Entonces le ponían una uva, un borrador y una llave, y el animal se tenía que meter el borrador, la llave o la uva para saber si era un objeto comestible o no. O sea, había un trastorno súper importante en el reconocimiento de los objetos. Adicionalmente, cuando se les resecaba de forma bilateral los lóbulos temporales a los animales, había un cambio súper importante en la conducta sexual. Lo usual en un animal es que el animal, como que un ratón, busque tener relaciones sexuales con una ratona, un mico quiera tener relaciones sexuales con una mica. No estoy diciendo que en los animales no exista la homosexualidad, un paréntesis, en muchas especies animales existe la homosexualidad, pero digamos, tenían un ratón que parecía ser heterosexual y le hacían una cirugía, le quitaban los dos lóbulos temporales y el animal tenía un cambio súper importante en su conducta sexual. Pero adicionalmente los animales tenían una conducta, un cambio súper importante, y era que algunos se ponían muy mansitos, o sea, perdían los temores naturales. Los roedores tienen una cosa que se llama neofobia, fobia a lo nuevo, ¿cierto? O sea, y la perdían. Pero también había, por ejemplo, en los primates un cambio, y es que la mayoría de los primates, cuando ya llevan mucho tiempo con las personas en el laboratorio, se vuelven amigables, sociables, establecen relaciones con las personas que hacen los experimentos. Y en esos animales que también se les podía quitar el lóbulo temporal, los polos temporales, por el contrario, se volvían agresivos y perdían esa capacidad para entablar relaciones. Entonces, como que empezaron a ver que si se quitaba la parte anterior del lóbulo temporal, se generaba un cambio súper importante en la conducta del animal, y esa conducta del animal incluía cosas como su alimentación, su conducta sexual y los miedos. O sea, si uno no tiene miedo, pues es grave. O sea, el miedo es una emoción fundamental para preservar la especie.
¿Aquí hay alguien que sea menor de edad? Nada, todos están buenos. Usted, Juan Pablo, usted que es menor de edad, tápese los ojos porque les voy a mostrar pornografía. Estas son fotos de los animales a los cuales se les hace la resección de los... No, eso es porno animal, o sea, te lo juro. Miren ustedes, o sea, lo normal en un gato, ¿qué esperaría uno como conducta normal en un gato macho? Es que trate de montar a gatas hembras. Y miren ustedes, gato con perro, gato con gallina, gato conmigo y hombre con hombre. O sea, aquí hubo un montón de cambios en la conducta animal. Y es muy llamativo, o sea, en la naturaleza no es frecuente encontrar este tipo de fenómenos. O sea, uno nunca va a ver en una finca que el perro trate de montársele a la vaca. Obvio, hay unos perritos arrechitos que se le montan a la gente y se emocionan. Pero eso no es un problema, eso es como común en la adolescencia de todos los animales. Pero estos animales que ya habían superado su adolescencia tienen ese cambio conductual tan severo. Entonces, y luego encontraron que algunas personas también tenían lesiones, especialmente de origen tumoral, que incluían el polo anterior de uno de los lóbulos temporales. Y en los humanos también se puede desencadenar un síndrome de Kluver-Bucy con lesiones unilaterales. Obviamente, como la lesión es unilateral, el espectro y la severidad del cuadro es menor. Pero hay problemas en reconocimiento en reconocimiento visual. Se les hacen pruebas neuropsicológicas a las personas que tienen lesiones del polo temporal y les cuesta reconocer, especialmente de hacerlo con las manos y con los ojos, reconocer los objetos. Por el contrario, nuevamente se meten todo a la boca. O sea, típicamente en los humanos que tienen el síndrome de Kluver-Bucy, típicamente como en los animales, tienen que introducirse todos los objetos a la boca para poderlos reconocer adecuadamente. Señora. Es algo para decir, ya se me adelantó. Yo tenía una sorpresa ahí de lesión del lóbulo. Sí, de acuerdo, o sea, tanto el polo temporal como el polo. Pero no, súper bien, van adelante en el tiempo y todo. Entonces, sí, lesiones tanto del polo frontal como del polo temporal se van a generar algunos cambios conductuales, o sea, y sí, luego lo que estamos viendo es que polo temporal, o sea, la amígdala tiene un montón de conexiones con la corteza prefrontal. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Tenían hipersexualidad, más que la hipersexualidad de humano con pollo o humano con gato. Típicamente en las personas que tienen síndrome de Kluver-Bucy tienen una cosa y es que se tocan en público y son muy soeces, ¿cierto? O sea, son muy groseros y les gusta tocarse los genitales delante de la gente de una forma incómoda para el otro. O sea, para uno no es cómodo ver a otra persona tocándose los genitales y a ellos como que les gusta desencadenar eso. Y por último, hay una alteración en las respuestas emocionales y como que pierden la reactividad emocional. Mano, se ganó el baloto. Ah, bueno, yo me muero de la emoción. O perdiste un familiar. O no sé, se les hacían ejercicios de darles algunas noticias grandes o noticias importantes y no había una respuesta emocional congruente con el estímulo que era una noticia. En realidad, cuando le quitaban el polo temporal a esos animales, lo que se les estaban llevando era la amígdala cerebral. Nosotros ya habíamos visto un poquitico de amígdala, tengo unas diapositivas repetidas porque me parece que es importante repetir eso. Entonces aquí tenemos como la ubicación anatómica de la amígdala. Ustedes ven, digamos, en la primera imagen del cerebro, como que le están metiendo perpendicular, casi que en paralelo a la cisura central, como un corte. Ese corte separa el polo anterior del lóbulo temporal y donde aquí aparece en rojo es la ubicación de la amígdala. Yo creo que ya muchos la vieron en el anfiteatro y si no luego volverán a verla en resonancias y ese tipo de cosas.
Entonces nuevamente aquí básicamente lo que estamos viendo es la ubicación real de la amígdala, y es, como ustedes ven, una estructura muy mesial, realmente está muy en la cara medial del lóbulo temporal, y por eso se incluye también en el lóbulo límbico de Broca, porque es una estructura que está inmersa en la región mesial del lóbulo temporal. La amígdala cerebral en realidad está subdividida en una serie de subnúcleos, y esos subnúcleos van a tener poblaciones neuronales diferentes, expresión de neurotransmisores diferentes y aferencias y eferencias diferentes. O sea, dentro de la amígdala se forman también unos circuitos intramigdalinos que ayudan a entender cómo funciona. Y a su vez, dependiendo de la organización histológica de esos grupos, de esos núcleos, nosotros lo podríamos dividir en una paleoamígdala y una neoamígdala. Aquí básicamente lo que estamos viendo en morado es lo que está aquí en morado sería la zona más de neoamígdala, y aquí lo que está en rojo sería la parte de paleoamígdala, ¿cierto? Eso es como lo importante, tener presente que dentro de la amígdala hay como varios sistemas neuronales que tienen disposiciones, células y neurotransmisores diferentes. ¿Qué información les llega a la amígdala? Entonces, por un lado, les llega información somatosensorial, tacto, temperatura, vibración, y especialmente el dolor, ¿cierto? O sea, y ustedes ya habían visto, por ejemplo, que el dolor siempre va a tener un componente emocional, o sea, que las proyecciones de las vías del dolor siempre incluyen proyecciones hacia la corteza del cíngulo y hacia la corteza de la ínsula, y que eso tiene que ver con las respuestas emocionales. Pues también hay proyecciones de información nociceptiva que llegan directamente hacia la amígdala. También llega información visual, información auditiva, información olfativa e información gustatoria. Es decir, que la amígdala recibe información aferente de todos los sistemas sensitivos. Recibe también información del hipocampo y recibe información de la corteza entorrinal. O sea que las cortezas olfatorias proyectan de forma importante hacia la amígdala cerebral. Y la región medial de la corteza prefrontal, que ya habíamos visto por ejemplo en la clase del viernes, que era como una zona muy importante en el control de las emociones especialmente, que se reconoce porque está alterada en los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Como que esa zona mesial del lóbulo frontal es muy importante en el control de las emociones, y dentro de ese sistema de control de emociones hay proyecciones hacia la amígdala cerebral. Y también llega información sensitiva visceral y sensitiva directamente del tallo. O sea, no solamente a la amígdala les llega información ya procesada por las cortezas, sino que los núcleos sensitivos de la médula espinal y los núcleos sensitivos del tallo cerebral proyectan directamente hacia la médula. O sea que al final la médula se entera, la amígdala se está enterando permanentemente de las cosas que están pasando. ¿Cómo? Digamos, entonces veámoslo con un ejemplo, el sistema auditivo. O sea, el sistema auditivo tiene varios sitios en los cuales se procesa, y hay diferentes sitios de procesamiento de la vía auditiva que son capaces de proyectar hacia la amígdala cerebral. Está el sonido es transducido por las células ciliadas del órgano de Corti. Las células ciliadas del órgano de Corti son inervadas por las neuronas ganglionales del órgano de Corti. Los axones de esas neuronas del órgano de Corti van primero a los núcleos cocleares, luego van hacia el complejo olivar superior, luego van hacia el menisco lateral, colículo inferior, y finalmente llegan hacia el tálamo, al cuerpo geniculado medial, que sería el núcleo auditivo del tálamo. El cuerpo geniculado medial proyecta directamente hacia la amígdala, o sea, la amígdala recibe proyecciones directamente del tálamo auditivo. Pero el tálamo auditivo también proyecta a las cortezas auditivas primaria y de asociación, que a su vez tanto la primaria como la de asociación van a proyectar hacia la amígdala. O sea que la amígdala recibe dos tipos de informaciones:
una información mucho más cruda, es decir, información que viene directamente desde el tálamo, y recibe información ya procesada, es decir, información que ya fue procesada por las diferentes cortezas. En este caso es la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria. Pero sucederá lo mismo con visión o con audición o con gusto, que los tálamos proyectan hacia la amígdala, pero también las cortezas van a proyectar hacia la amígdala. Dentro de la amígdala se forman unos circuitos intraamigdalinos, en los cuales dentro de la zona vasolateral, los núcleos dentro de la zona vasolateral se inervan uno con el otro, luego esos núcleos se inervan hacia el núcleo central, y luego habrá una respuesta, una salida de información. La información va a salir para muchos sitios. Sale para la corteza prefrontal, que habíamos dicho que era como esa zona muy importante en el análisis de las situaciones, las funciones ejecutivas. Entonces la amígdala proyecta a quien le proyecta. O sea, vamos a ver que empieza a haber un montón de proyecciones bidireccionales. Cortezas de asociación polimodal, nuevamente corteza prefrontal, y cortezas de asociación parietales, lobulillo parietal inferior, en ese sitio donde nosotros integramos información visual, auditiva, somatosensorial y gustatoria para generar la experiencia de la escena. O sea que la escena que nosotros estamos percibiendo momento a momento puede ser modificada por la actividad de la amígdala, y hay momentos en los cuales, si esto funciona mal, uno reconocería como algo malo, algo que es bueno. O si no tenemos amígdala, no somos capaces de reconocer si algo es bueno o malo, y tenemos que meterlo a la boca para poder reconocer qué es o no es. Proyecta hacia el estriado ventral, o sea, el núcleo caudado principalmente, y va a modular actividad motriz, actividad sensitiva y actividad emocional. También proyecta hacia la sustancia reticular, es decir, que la amígdala va a ser muy importante en la integración de la actividad del tallo cerebral, y va a ser muy importante que para que cuando uno esté, digamos, asustado, todo funcione en modo asustado. Hipotálamo, proyecciones para generar la respuesta y la activación del sistema endocrino, y tener integrado el sistema nervioso y el sistema endocrino en las respuestas. La sustancia gris periacueductal, miren que vuelve y sale. La sustancia gris periacueductal, las proyecciones de la amígdala pueden activar o no activar algunos de esos planes motores que habíamos dicho. O sea, hay momentos en los cuales la actividad amigdalina puede desencadenar en la sustancia gris periacueductal que se despliegue toda la conducta motriz de PLA, ¿cierto? O sea, la amígdala puede directamente inervar a otros sitios para generar esa respuesta. El núcleo motor del vago, o sea que la amígdala puede modificar directamente el sistema nervioso autónomo y puede proyectar hacia la ínsula, y la ínsula es como una corteza que es muy importante como en la percepción interna mía, ¿cierto? Si yo estoy bien, si yo estoy mal, si tengo frío, si tengo hambre, si estoy en una situación buena, si estoy en una situación mala, pareciera ser que esa es como la gran tarea de la ínsula. Entonces al final, la corteza prefrontal, o sea, las eferencias que salen de la amígdala hacia la corteza prefrontal modulan fenómenos cognitivos. Las cortezas de asociación van a modular la atención. El estriado ventral va a tener un efecto muy importante en el control del movimiento, especialmente huir. O sea, hay momentos en los cuales la mejor respuesta es huir, pero también puede haber cambios en el alertamiento, o sea que no solamente la atención sino el alertamiento pueden ser modulados por la actividad. La sustancia gris periacueductal puede, por ejemplo, desencadenar una respuesta motriz que es congelarse. O sea, cuando uno está con susto o pánico y se queda paralizado, eso es un tipo de respuesta motriz, y esa respuesta motriz tiene que ver con las conexiones que hay entre la amígdala y la sustancia gris periacueductal. El hipotálamo, secreción de hormonal, el vago parasimpático, y la ínsula genera taquicardia. Eso ya lo habíamos visto, como que la amígdala integra un montón de fenómenos, no solamente control de las emociones, sino la recompensa, las conductas maternales y sexuales y de agresión, la ingesta de alimentos, la atención, la percepción, la memoria, el control de las hormonas y la taquicardia. O sea, en la amígdala se pueden controlar un montón de cosas. O sea, si una alteración de la función de la amígdala puede alterar un montón de cosas indirectamente.
Nuevamente ya habíamos visto eso, el ratoncito, en el cual ya habíamos visto como que la amígdala es el sitio clave para que aprendamos por miedo, ¿no? Entonces el ratoncito que vivió feliz en su caja, hasta que un día le ponen el ruido, una descarga eléctrica, y la próxima vez que oiga el ruido, se va a asustar porque cree que va a haber una descarga eléctrica. Pero luego, si le seguimos poniendo el ruido y no hay descarga eléctrica, lo normal es que el ratoncito aprenda que el ruido en realidad no siempre va con descarga eléctrica y no siempre se asusta. Entonces, ¿cómo funciona eso? Llega un ruido, ese ruido viaja por las vías auditivas inervan la amígdala procesa esa información y la asocia con la memoria, ¿cierto? O sea, como que la primera vez que yo hice ruido, eso me pegaron un corrientazo, ahora que lo vuelvo a oír, como me viene el corrientazo, yo tengo que activarme mi sistema nervioso autónomo, cambiar mi conducta motriz y además involucrará una respuesta emocional. O sea que la amígdala integra no solamente emociones, sino que las integra con respuestas autonómicas, respuestas cognitivas, respuestas endocrinas, etc. Y entonces, en humanos es fácil de reconocer. Entonces, en los humanos se les puede también hacer modelos de habituación o de aprendizaje condicionado y se le dice, usted oye un ruido, va a sentir una descarga en un dedo, y después lo meto a un resonador, le pongo la descarga en el ruido y la descarga en el dedo y uno reconoce gran actividad amigdalina. Señora. ¿Puede ser también ajeno? O sea, si escucho el mismo ruido y veo que a otra persona le hacen ese Sí, choque. claro, realmente lo que pasa es que eso no está muy bien estudiado, pero sí, o sea, si tú estabas ahí viendo y al otro le pusieron el ruido del corrientazo, luego te ponen a ti el ruido, tú también vas a tener una respuesta de eso. O sea, no solamente incluye lo que te pasa a ti, sino tu interacción con el medio ambiente. Señora. Yo había leído que cuando hay una alteración de la amígdala también se pueden alterar la memoria emocional. Tiene que ver con esto que... O sea, como hay unas conexiones que terminan conectándote cíngulo, hipocampo con amígdala, tú podrías tener una alteración en ese sistema y no haces un recuerdo adecuado de la emoción o no eres capaz de evocar adecuadamente las emociones. ¿Cierto? Que ese es el gran problema en la lesión amigdalina. Señora. Ay, por allá hay más preguntas. ¿Quién tenía una pregunta? Señora. Quería preguntar si había una conexión entre conceptos específicos entre la amígdala y el hipocampo. No, es amígdala, núcleo anterior del tálamo, cíngulo, y el cíngulo conecta con el hipocampo. Bueno, entonces ya vemos que la amígdala como que es súper importante, pero no solamente la amígdala es un sitio importante. Y luego otra gente se puso a atajarle en vivo a unos animales el cerebro y empezó a ver que, pues muchas cosas, pero dentro de las cosas, cuando hicieron secciones específicamente en el núcleo anterior, en la zona más anterior del hipotálamo o en las zonas más posteriores del hipotálamo, había un cambio súper grande en la conducta, especialmente en la agresividad. ¿Cierto? Yo creo que me estoy adelantando un poquito a un ayas que es como agresividad, pero pues en realidad para mí es muy difícil separar las emociones, o sea, todo eso va por lo mismo, entonces por eso me estoy adelantando en el tiempo. Entonces, si ustedes le mochan, ustedes pueden mochar nuevamente cualquier parte de estas y obviamente pues uno va a reconocer un cambio en la conducta del animal. Si se mocha, se puede mochar, mejor dicho, ustedes pueden experimentalmente seccionar y dividir el tálamo y el diencéfalo, o sea, ustedes pueden descerebrar un animal y esos animales pueden seguir vivos, ¿cierto? O sea, se pueden mantener vivos y luego de que el animal se recupera de la cirugía, se reconocía un cambio en la conducta. Luego se fueron, hicieron unas secciones en unos sitios más bajos, que es lo que acá aparecería en azul, que ustedes ven aquí que están los núcleos mamilares, y había como otro cambio en la conducta. Y luego, si hacían secciones más adelante, pues el animal ya entraba en un cuadro de coma porque quedaba completamente descerebrado. ¿Sí? O sea, ahí sí, no siempre los experimentos salen bien.
Luego, para confirmar eso, lo que hicieron fue estímulos eléctricos en diferentes zonas del hipotálamo y luego de eso se reconocieron como dos tipos de conducta violenta en los animales. Por un lado, hay una cosa que se llama la agresividad afectiva y por el otro lado está la agresividad predadora. Cuando se estimula el hipotálamo medial, se reconoce la agresividad afectiva. Cuando se estimula el hipotálamo lateral, se reconoce la agresividad predatoria. ¿Por qué se le llamaban a estos modelos de falsa rabia? Porque cuando les cortaban, cuando hacían esas descerebraciones y dejaban el tálamo desconectado del hipotálamo, los animales se comportaban con una hiperagresividad como si tuvieran rabia. O sea, no reconocían objetos comunes, agredían esos objetos comunes, tenían un trastorno muy severo de la ingesta de alimentos. Si ustedes ven ahí, nos están mostrando como, o sea, las fotografías son súper antiguas porque estos estudios realmente son como de los 40, pero si ustedes ven en lo que está marcado en A, se ve como un gato que está como peleándole al ratón, ¿cierto? O sea, es como si tiene una conducta más similar a que si se estuviera enfrentando con otro gato, que no es la conducta normal que debería tener un gato cuando está cazando. Eso es lo que los investigadores llaman la agresividad afectiva, que es la agresividad típica que utilizan los animales para defender su territorio, para defender a sus crías o para buscar una pareja sexual, ¿cierto? O sea, digamos, un león se tiene que pelear con otro león para ver cuál de los dos es el más fuerte y ver cuál se queda con la leona. Eso es lo que en realidad llaman en biología la agresividad afectiva. Y por otro lado está el otro tipo de agresividad, la agresividad predadora, en la cual básicamente lo que se desencadenan son conductas de persecución y caza, ¿cierto? Y ahí sí vemos en la foto del B, el gato está matando el ratón como un gato debe matar un ratón, ¿cierto? Entonces, con estos modelos, los gatos son súper buenos para hacer este tipo de experimentos, meterle electrodos a diferentes zonas del cerebro de los gatos es más fácil que a un ratón. Ya no se hace tanto, la gente que le gusten los gaticos puede estar más tranquila porque ya no se hace tanta investigación con gatos, pero durante el siglo XX se pudo tener un montón de información y al final quedamos claros que el hipotálamo medial como que tiene unos circuitos que proyectan para desencadenar respuestas de agresividad predadora y por el otro lado el hipotálamo lateral, cuando son estimulados, pareciera ser que estimulan diferentes sistemas neuronales que desencadenan una respuesta compleja que es la agresividad predadora. O sea, miren ustedes que son dos agresiones distintas y que tienen como un correlato neuroanatómico diferente. Otra cosa súper importante es la corteza prefrontal, y esto lo habíamos visto ya un montón de veces, como que por ejemplo en la clase del viernes habíamos visto que en realidad tanto en esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y el déficit de atención, uno de los sitios en los cuales se reconocía más cambios era en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, o sea, toda la zona más anterior del lóbulo frontal, que incluye la circunvolución frontal superior, la media y la inferior, están subdivididos en 6 porciones, que es lo que sale ahí como región dorsal, dorsolateral, prefrontal dorsolateral, región prefrontal, región orbitofrontal, región ventrolateral prefrontal, región ventromedial. O sea, todas esas zonas son como diferentes subzonas de la corteza prefrontal y cada una de esas subzonas va a tener características histológicas, características de conexiones y características funcionales diferentes. Pero ahí sí, lo más fácil, casi que para dejar la forma más clara al final, para entender que lo más importante de la corteza prefrontal es que la corteza prefrontal tiene una gran cantidad de proyecciones hacia la amígdala y esas proyecciones son inhibitorias. O sea, la función normal de la corteza prefrontal es modular la actividad de la amígdala, inhibiéndola o no inhibiéndola dependiendo de las situaciones. Y a su vez, la amígdala también la corteza prefrontal también tiene proyecciones hacia el hipotálamo y el hipotálamo también proyecta hacia la amígdala. Entonces al final la amígdala queda controlada por la corteza prefrontal,
por dos vías, una directa, prefrontal amigdalina, y otra indirecta que sería prefrontal hipotálamo amigdalina. ¿Listo? Entonces, pero ambos sistemas son inhibitorios. O sea, lo que otras personas llaman el super yo prefiero llamarlo la corteza prefrontal. Es un sistema neuronal que es capaz de recibir la información procesada por el cíngulo y la corteza parietal y reconocer en realidad si la situación es segura o no segura y cuál sería la mejor forma para comportarse en esa situación. Por ejemplo, acá estamos todos en clase, la mejor forma para comportarnos en clase es yo hablando, eso, ustedes apuntando y preguntando. Aquí nadie está bailando la lambada. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí nadie espontáneamente se paró a bailar la lambada, porque en general ya todos tienen una corteza prefrontal bien mielinizada que les ayuda a mantenerse y aguantarse una clase de Alejandro que digan, ¿a qué me sirve? Pero ustedes ya están bien inhibidos y son capaces de aguantar este tipo de torturas chinas conmigo. Entonces se forman también una serie de circuitos, o sea, así como habíamos visto, por ejemplo, ¿verdad?, que el núcleo caudado recibía un montón de proyecciones en el control del movimiento, o que los sistemas somatosensoriales podían ser modulados, pues aquí nuevamente empezamos a ver que hay como una interconexión con diferentes zonas del sistema nervioso que al final van a tener una actividad que modula el fenómeno de la actividad amigdalina, y en algunos casos va a estar inhibido, en otros casos debería estar desinhibido, pero si se daña la corteza prefrontal, pues obviamente se pierde esa inhibición y nuevamente se reconoce un cambio en la conducta. Erika, ¿cómo se llama este señor? Phineas Gage, ¿cierto? Phineas Gage, miren, es que Erika está volando, o sea, sí, es espectacular. Phineas Gage trabajaba en los Estados Unidos cuando estaban ahí haciendo esos ferrocarriles para conectar el Pacífico con el Atlántico, y la tarea de Phineas Gage era meter unos tubos de hierro como en los sistemas que conectaban las carrileras, y pues como que el man no midió alguna fuerza o alguna cosa y se le soltó la barra, y miren por dónde se les metió. O sea, le cortó el cigomático, le entró por el ojo, le rompió la órbita y ¡pum!, se le metió a la corteza prefrontal. Muy de buena, Phineas Gage sobrevivió. O sea, esta persona con un palo en la cabeza fue capaz de sobrevivir, pero luego cuando Phineas Gage se recuperó, las personas que lo conocían reconocieron un cambio súper importante en su conducta. Phineas era como que muy amable, muy buen trabajador, muy responsable, un hombre de familia, un hombre muy respetuoso, un hombre altamente religioso, y después de la lesión hubo un cambio súper severo en su personalidad. Esos cambios de la personalidad incluyeron hipersexualidad. Phineas Gage empezó a tocarse delante de la gente, cosa que antes no hacía. Tuvo una desinhibición de la conducta, se volvió desorganizado, soez, abandonó sus responsabilidades familiares, dejó de trabajar. Luego Phineas Gage se murió, y ya en esta época ya digamos estaba el pensamiento patológico, y las personas se interesaron en ver cuáles eran las zonas realmente del cerebro de Phineas Gage que se habían dañado, y concluyeron que el sitio que realmente se había dañado fue toda su corteza prefrontal del lado izquierdo. Entonces, no es un modelo animal, sino que es un modelo accidental en humanos que nos permite nuevamente inducir que la corteza prefrontal es fundamental en la inhibición de la conducta. Entonces pareciera ser como que nosotros tenemos unos sistemas que nos ayudan a permitir a reconocer cuál es la emoción del momento, ¿cierto? Hay una gente que cree que las emociones tienen que ver con la actividad cortical y que luego eso tiene una respuesta fisiológica. Hay otra gente que cree que hay unas respuestas fisiológicas que luego imprimen un tono emocional en la corteza cerebral. Cualquiera de las dos debe ser igual de válida, en realidad las emociones deben ser igual de válidas, y tenemos unos sistemas
que modulan la actividad y que inhiben la actividad de la amígdala, como ese gran sitio que controla las emociones. Y la amígdala, cuando es desinhibida, se reconoce con un cambio muy importante de la conducta, y eso tiene que ver especialmente con la hipersexualidad y pues como es con esa desinhibición de la conducta. Las emociones deben tener también un control general. O sea, aquí estamos viendo que la neocorteza y algunos ganglios basales son fundamentales para el control de las emociones. Entonces, como que uno podría jerarquizar cómo se controlan las emociones. Primero hay unos procesos primarios de supervivencia. Debemos tener sistemas cerebrales que en la mayoría del tiempo nos obligan a preservarnos a nosotros en nuestra integridad. Y esos son los primeros sistemas que controlan las emociones. Miedo, no miedo, reproducción, no reproducción, comer, no comer. Señor. ¿Qué pasa ahí con el instinto suicida? Entonces, el suicidio, digamos, normalmente el suicidio es la complicación más temida de muchas enfermedades mentales. Si creemos que hay algunas zonas de nuestro cerebro que deben de alguna forma controlar nuestra supervivencia, si pensamos que esas zonas funcionan mal o que los sistemas que los modulan fallan, pues ya tú empiezas a entender que debe haber algo que explique el riesgo suicida, ¿cierto? O sea, digamos, en depresión. O sea, lo normal es que nosotros tenemos un sistema que nos mantiene vivos, que nos busca hacer cosas nuevas, a tomar decisiones útiles para la vida y eso. Si esos sistemas están dañados, tú debes perder esa motivación natural y por defecto podrías empezar a tener pensamientos suicidas. Después hay otros procesos secundarios que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces, digamos, por un lado estaría lo innato. A mí no me gusta usar mucho el término de instinto. El instinto, digamos, es una palabra muy revaluada en neurociencia, pero nosotros tenemos unas respuestas innatas de conservación. Por otro lado, a medida que vamos aprendiendo, nos vamos aprendiendo a controlar adecuadamente nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, los 2 primeros años de vida, pues uno aprende que aunque a veces tenga hambre, no siempre puede llorar para que le den alimento, ¿cierto? O sea, como que uno empieza con controlar esas emociones. Y luego, uno con la infancia, la adolescencia y al alcanzar la adultez, todo ese proceso de maduración cortical termina modulando nuestro control de las emociones, y eso casi que es lo que la gente llama la personalidad. Cómo yo en cada momento me comporto dependiendo de diferentes estímulos. Entonces, como que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos adquiriendo en condiciones normales estos sistemas que nos permiten controlar las emociones. Pensando nuevamente que la región prefrontal es fundamental como un gran sistema inhibidor de la conducta. Cuando nosotros comparamos los modelos animales y los humanos en general, tenemos como muchos sistemas similares de emoción. Entonces, digamos como que hoy en día, a mí me gusta muchísimo esta diapositiva, porque nos pone como en 4 grupos grandes las emociones animales. Por un lado tenemos como un estímulo, como una emoción de búsqueda, como que tenemos un sistema de búsqueda. Por otro lado tenemos un sistema de pánico. Por otro lado tenemos un sistema de rabia, y por otro lado tenemos un sistema de miedo. Pareciera ser como que digamos que aquí está simplificado en su máxima expresión cómo serían esos sistemas biológicos de las emociones. Entonces, ese sistema de búsqueda está muy asociado con los estímulos, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber un estímulo de tener hambre, y la respuesta es meterse la mano en el bolsillo, ver si uno tiene 5.000 pesos y pedirse un casero abajo, ¿cierto? Eso sería como una solución del sistema de emoción. Y eso tiene que ver con las respuestas apetitivas y con las respuestas conductuales de autoestimulación. Y a nosotros nos gusta el placer, muchachos. Si hay algo que nos gusta a todos los mamíferos, es tener placer, ¿cierto? Tengo hambre, es una sensación de malestar. Voy y me como el casero. Eso me debe desencadenar una liberación de algún neurotransmisor. Esa sensación me genera un bienestar, plenitud, ¿cierto? Estoy lleno, satisfecho de comida. Conclusión: yo, si tengo hambre, la mejor forma de solucionar el problema es comer, ¿cierto? Si estoy arrecho, habrá otra forma de solucionar,
Si tengo frío, habrá otra forma de solucionar eso, ¿cierto? O sea, y el placer se ríe, pero el placer sexual es una realidad, ¿no? O sea, yo estoy arrecho, tengo una necesidad biológica por reproducirme, me voy y me reproduzco, efectivo o no efectivamente, no sé, pero ay, mi cuerpo me felicita, me dice, bien chino, lo intentó, ¿cierto? Y eso es así, o sea, y la dopamina, el área tegmental ventral del mesencéfalo es un núcleo súper importante en la liberación de dopamina asociada al placer. Y nosotros hacemos un montón de cosas en búsqueda de placer. O sea, nosotros no solamente nos movemos por miedo o por rabia, sino que de verdad la búsqueda del placer es muy importante y probablemente esa motivación que nosotros tenemos todos los días por hacer cosas diferentes y cosas nuevas tiene que ver con la recompensa que nos da nuestro cerebro al liberarnos dopamina. Y pues los otros estímulos tienen más que ver, digamos, ya con respuestas de agresividad o de preservación de la especie. Entonces, el sistema de búsqueda o ese seeking system que tenemos y tiene como que ver con la actividad de diferentes zonas cerebrales. Entonces, por ejemplo, se considera que la zona más medial del cerebro anterior, o sea, toda la sustancia blanca que conecta la corteza prefrontal con la amígdala hacen parte de ese sistema. El hipotálamo lateral, las vías olfatorias, la comisura anterior y los cuerpos mamilares parecieran ser como los sitios anatómicos que son muy importantes o que son susceptibles a el efecto de la dopamina. Y ese efecto de la dopamina tiene que ver con una causa-efecto. Estoy arrecho, tengo una relación sexual, tengo un orgasmo, me sentí bien. Conclusión, si estoy arrecho y luego tengo un orgasmo, me siento bien. Y eso tiene que ver con la liberación de dopamina. Y por ejemplo, las cosas adictivas tienen mucho que ver con la dopamina. Las personas que consumen cigarrillo, uno de los efectos que tiene la nicotina sobre el área tegmental ventral es inducir una liberación masiva de dopamina. Entonces, si uno está como de baja nota, se fuma un cigarrillo, tiene una liberación de dopamina que lo hace sentir mejor, pues ya uno sabe que el cigarrillo lo va a hacer sentir mejor, ¿cierto? Y pues las neuronas no piensan, ¿no? El que piensa es uno completo, ¿cierto? Pero las neuronas dicen, ay, mire, yo me fumé un cigarrillo y ese cigarrillo me hizo sentir mejor. Mañana que me sienta mal, ya sé que lo mejor va a ser fumarme un cigarrillo, o tener relaciones sexuales, o consumir cocaína, o consumir metanfetaminas. Cualquier cosa que al final genera placer puede activar los sistemas de adicción, porque lo que hace es estimular el área tegmental ventral, la cual libera dopamina y me da una sensación de bienestar. Como vemos, como que el neurotransmisor fundamental en el sistema de recompensa es la dopamina, y la dopamina se encuentra alterado, el metabolismo de la dopamina se encuentra alterado en muchas enfermedades mentales, que incluyen la depresión, la manía y la esquizofrenia, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar se puede manejar con medicamentos que modulan la actividad dopaminérgica. La depresión tendrá que ver con esa recompensa o esa insensibilidad, por ejemplo, a la recompensa. Y la manía, por ejemplo, yo no sé si ustedes ya vieron personas con trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, que van y se compran 500 chaquetas. ¿Qué hacen después con 500 chaquetas? Pero el problema es que en el momento de la crisis ellos estaban buscando estimularse para liberar dopamina y una opción es hacer compras. ¿Y acá qué pasó? Y ya vamos a terminar, Entonces tenemos otro sistema que estaría clasificado como el sistema de furia-rabia, ¿cierto? O sea, por un lado tenemos como un sistema de búsqueda de placer y ahora tenemos un sistema de furia y rabia que van a tener que ver con la defensa real de nuestro cuerpo. O sea, cualquier animal que se siente que su cuerpo está en riesgo, pues desencadena unas respuestas motrices y unas respuestas cognitivas asociadas a su protección. Nuevamente la dopamina, hay una liberación masiva de dopamina en estos casos, pero ya no tiene que ver con el sistema de placer, sino con el sistema motriz directamente. O sea, la sustancia negra facilita el movimiento en estas situaciones.
hay un aumento de la sustancia P. Ustedes saben que la sustancia P es un neuropéptido muy importante en la transmisión nociceptiva, pero no solamente es importante en la transmisión nociceptiva, sino que también es importante en los sistemas que controlan la respuesta de agresividad. Y debe haber una caída importante en los opioides endógenos. O sea, es como algo parecido al dolor, una disminución de los opioides endógenos y un aumento de la sustancia P. Ese cóctel desencadena una respuesta que sería la respuesta de furia y de agresividad. Y está conectado con el sistema de miedo. O sea, nuestro sistema de miedo nos ayuda a percibir y decir, esta situación es súper peligrosa, pelee. Esta situación es súper peligrosa, corra. Esta situación es súper peligrosa, quédese quieto, ¿cierto? Entonces, una de las opciones de nuestro sistema de miedo es desencadenar a través de la sustancia gris periacueductal la respuesta de agresividad, y este es procesado por este tipo de, digamos, como en este caso, como un cóctel que es mucha dopamina, mucha sustancia P, poquitos opioides. Señora. ¿Eso se ve afectado en los pacientes con Parkinson? Sí, los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, siempre están deprimidos, ¿cierto? Y muchos debutan con depresión. Entonces, en este caso no es que tú digas, estas personas tienen una alteración de su respuesta de agresividad, pero sí tienen una respuesta inadecuada ante los estímulos emocionales. Ustedes van a ver, la depresión no es solamente la tristeza, sino como la ausencia de un montón de cosas. Hay otro que sería el sistema de miedo, ansiedad. Creo que ese es el otro caso que tienen, es como afecto, ansiedad y agresión, ¿cierto? Es una cosa así. Entonces, la ansiedad, básicamente como que nosotros tenemos un sistema que nos ayuda a evitar y a escapar de los peligros, ¿cierto? O sea, uno a veces, por ejemplo con el anterior, con ese sistema de furia, uno era capaz de pelear con ciertos estímulos. En este, por el contrario, uno lo que hace es huir de los estímulos. Y este sistema pareciera ser que tiene dos núcleos muy importantes, la amígdala cerebral y la sustancia gris periacueductal. Y dependiendo de la interacción de estos dos sistemas y de los neurotransmisores y neuropéptidos que se utilicen, va a haber como dos respuestas finales: o quedarse congelado o huir. Y digamos que, por ejemplo, en un temblor, algunas personas se quedan paralizadas y otras salen corriendo, ¿cierto? Entonces, digamos como que en ese caso la respuesta depende mucho de la información previa de la persona. O sea, los sistemas de memoria van a modular estas respuestas, y por eso hay algunas personas que se paralizan y otras personas que, por el contrario, salen corriendo. Cuando este sistema está dañado, nuevamente hay una hiperactividad de la amígdala cerebral, que en consecuencia produce una hiperactividad de la sustancia gris periacueductal, pues aparecerá un cuadro clínico que son los síndromes ansiosos. Los síndromes ansiosos son una sensación constante de miedo en ausencia de un estímulo que realmente deba desencadenarlo. El mejor sistema de placer. Entonces, por un lado está el deseo sexual, o sea, debemos tener algo que nos obliga a reproducirnos, ¿no? O sea, si no nos reproducimos, pues se acaba la especie y se extingue una especie. De alguna forma, tener un hijo o reproducirse, de todos modos, tiene una carga energética súper grande. Una leona, el día que queda preñada, sabe que le va a tocar cuidar 3 leoncitos, enseñarles a comer, evitar que otros leones se los coman, que la hiena se lo coma, ¿cierto? O sea, hay un montón de problemas asociados a la crianza, no solamente en los humanos, sino en todos los animales. Pero a pesar de todo, todos siguen pichando, ¿cierto? Todos los animales siguen teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a pesar del problema de tener un hijo, hay un sistema que los premia por tener relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, ya ustedes saben por qué es que les gusta irse de rumba, porque ustedes en realidad lo que están buscando es sexo, y es el premio de tener sexo. Y eso es lo normal, o sea, hay gente que se muere de la risa y es verdad. Entonces, nuevamente, ustedes ya habían visto esto, como que las hormonas, diferentes hormonas gonadales o neuropéptidos que funcionen como hormonas, van a tener efecto en diferentes zonas del cerebro en los animales, que
que pueden desencadenar diferentes tipos de respuestas de placer, pero adicionalmente respuestas más complejas. Entonces, por ejemplo, los estrógenos, el efecto final de los estrógenos dentro del hipotálamo es que hacen que se aumente la producción de oxitocina. Y a mayor oxitocina cerebral hay un cambio en la conducta sexual en las hembras, y es que aumenta su disposición sexual. Por el contrario, en los machos, la testosterona estimula en el hipotálamo a la liberación de vasopresina, y la vasopresina en el cerebro lo que hace es aumentar el deseo sexual. O sea que en realidad los sistemas que controlan placer tienen que ver como con esos sistemas dopaminérgicos y el efecto real que tienen esos sistemas dopaminérgicos sobre la conducta a través del hipotálamo. Hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema maternal, que tiene que ver, digamos, con los cambios que tiene que haber en un cerebro durante una gestación para prepararse para el nacimiento y la crianza de los hijos. A las serpientes no les importa. Bueno, hay unas serpientes que sí, pero digamos la mayoría de las serpientes ponen los huevos y se van, ¿cierto? O los peces. Los peces, el macho pone los huevos, la hembra pone más huevos y se van, ¿cierto? Eso como que no les importa. En los mamíferos, dependiendo ya de la especie y del tipo de receptores que se expresen, tanto de oxitocina como vasopresina, va a ser muy importante para generar ese fenómeno de vínculo entre el padre, la madre y la cría. Entonces, la oxitocina y los opioides endógenos van a ser fundamentales para la generación del vínculo. Entonces, yo no sé si el doctor Palacios les contó, por ejemplo, que había como unos ratoncitos que tenían unos receptores para vasopresina y oxitocina y otros que no. Y los que sí tenían los receptores se quedaban a criar los hijos, y los que no se iban, ¿cierto? Entonces, el vínculo tiene que ver con las respuestas hormonales y el efecto de los opioides endógenos en dos sitios. La amígdala cerebral, la amígdala habíamos visto que es muy plástica, o sea que la amígdala en ciertos momentos se modifica para estar más tranquila, más relajada, que es como el periodo de crianza, y el hipotálamo integrado con la amígdala también controla esas respuestas. El sistema de pánico pareciera ser como un sistema que reconoce que las cosas están en peligro, y en los animales, por ejemplo, se ha reconocido que lo que más activa es la sensación de pánico en los animales, es que los animalitos se sientan abandonados por sus padres. Entonces, miren, por ejemplo, los ratones, cuando se dan cuenta o perciben que su cuidador no está cerca, se estresan, y luego de que se estresan empiezan a tener un cambio en su conducta que termina en unas vocalizaciones que son más o menos similares a el llanto en los humanos. O sea, ese fenómeno de llanto no solamente pasa en nosotros, sino que pasa en varias especies animales, y pareciera ser que lo que hay es que la presencia del padre o de la madre, la caricia, el calor, como el haber comido y eso, genera liberación de dopamina, de oxitocina, de opioides endógenos, pero en ausencia de esos estímulos protectores se disminuye la concentración de opioides endógenos y de oxitocina, y en los niños o en los neonatos de los animales eso desencadena una respuesta, una sensación de malestar, y aparece la sensación de pánico. Pareciera ser que nosotros tenemos una forma más elevada de pánico, que es la tristeza, pero hay modelos experimentales en humanos en los cuales, si se disminuye la concentración de opioides y se bloquea se disminuye la concentración de oxitocina y se bloquea el efecto de los opioides endógenos, lo que la persona siente es una sensación de tristeza. Y por otro lado, por ejemplo, hay un sistema de juego. Nosotros jugamos, pero no somos los únicos animales que juegan. Por ejemplo, está descrito en los ratones, en las camadas de ratones recién nacidos, que tienen un patrón de juego espectacular. Hay un ratoncito que normalmente es el más grande, que tiene un movimiento que es como mover los hombros así, y luego sus hermanos todos empiezan a moverse así, y pareciera ser que esa es la risa de los ratones. O sea, pareciera ser que es como un sistema análogo. Entonces también nosotros debemos tener un sistema que nos desencadena esa sensación de bienestar asociada a estar con otras personas.
que es lo que llamarían en estos artículos un sistema de juego. Y ya, un poquito más de una hora. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, muchachos, nos vemos luego. Nos vemos en 8 días.